Ya nos hemos contagiado el COVID. Es que el beso de tu amada te la juegas con el COVID, no pasa nada. Buenos días, ¿cómo estáis? Me alegro mucho que podamos estar reunidos un domingo más como iglesia, que tengamos la oportunidad de alabar al Señor juntos, de orar juntos, de estar juntos, aunque sea a la distancia. Es curioso, pero en estos tiempos tenemos la oportunidad de poderlo hacer así y aún online podemos estar juntos. Entonces para mí es una alegría poder estar juntos como iglesia, buscar a nuestro Dios juntos, convivir juntos como iglesia. Somos un cuerpo, ¿sí? Muy bien, tengo por ahí un chivato que me dice que hay mucha gente conectada y eso es muy bueno porque yo creo que este día es especial, como cada domingo, como cada viernes, como en cada ocasión que decidimos reunirnos, decidimos juntarnos como cuerpo. Muy bien, pues vamos a la enseñanza de hoy. Y yo quería empezar esta mañana contándote pues algunas historias, son cortitas. Y la primera es la de una mujer que yo conocí cuando era muy joven. Yo llegué a Cristo, llegué a los pies de Cristo, nací de nuevo cuando estaba a punto de entrar a la adolescencia y desde entonces empecé a aprender de mucha gente, de jóvenes que eran mayores que yo, que me vieron ahí solico en la iglesia. Mi familia no iba a la iglesia y mucha gente, jóvenes mayores o ya adultos, se acercaban a mí y me enseñaban y me guiaban, y también pude de esta gente aprender mucho. Y recuerdo el caso de una mujer que era muy joven, con 4 hijos. Ellos eran ancianos, la familia servía a Dios, este matrimonio servía a Dios, amaban a Dios, eran un ejemplo muy grande para la iglesia, y tenían cuatro hijos, uno de ellos de mi edad, y teníamos muy buena amistad. Y recuerdo que ella enviudó muy joven. Este hombre, un hombre de Dios, un hombre recto, un día en la oficina estaba en su escritorio trabajando, en su mesa, y se quedó dormido ahí y ya no volvió a despertar. Y a mí me impactó mucho conocer esta historia, y esta mujer sola pues estaba sacando adelante a sus 4 hijos, uno de ellos muy pequeñito, muy joven todavía, y teníamos ya algunos años de conocernos, y el más pequeñito enfermó de un tumor, y estuvimos orando muchísimo por él. Nos turnábamos en las noches en el hospital para cuidarle, y también murió. Y recuerdo que fuimos al funeral, estábamos todos devastados, y recuerdo que fueron sus compañeros del instituto y en su tumba echaban flores. Fue un momento muy emotivo, pero lo que más me impactó fue esta mujer que había perdido a su marido muy joven, se había quedado con cuatro hijos, y luego había perdido al más pequeño. Y la gente, recuerdo que estaba yo ahí, la gente se acercaba a ella a traerle una palabra de ánimo, una palabra de consolación, y la gente se rompía a llorar. Y a mí me impactó porque yo decía, no le ayudes, ¿no? Porque
la gente que quería decirle, te acompaño, ánimo, y se rompía la gente del dolor. Y esta mujer se dedicó todo ese funeral, les abrazaba y les decía, tranquilo, no te preocupes, mi niño está con el Señor, mi marido está con el Señor. Y se convirtió en ese momento en una consoladora de personas. La gente no lo podía evitar, se partían delante de ella. Ese es algo que a mí me impactó de joven, pues yo me había devorado los salmos y los proverbios y entendía que aquellos que buscan a Dios pues reciben todas estas promesas, todas estas bendiciones, y ver eso yo decía, ¿qué ha pasado? Yo recuerdo también que ya más adelante, cuando tuve la oportunidad de servir con los adolescentes, ya era más un joven mayor y servía en un grupo de adolescentes, y recuerdo que también perdimos a un chiquillo muy jovencito, 12 años, tenía una enfermedad muy grave. Estuvimos orando por él tenía un montón de fe, muchísima fe. Ahora mismo estoy recordando su carilla, tanta fe que tenía él, y también falleció. Y le perdimos. Y fue un momento también muy duro. Y como estos, a lo largo de mi vida como cristiano, he visto muchas cosas así. Y supongo que los poquitos que estamos aquí nos ha pasado. Y vosotros que estáis en casa, seguramente también habéis perdido seres queridos y familiares. Y aprendí algo. Aprendí que a las personas buenas, a la gente de Dios, a los que aman a Dios, también les ocurren cosas malas. Y es algo duro, pero es así. Es así. Las tragedias pues son difíciles de entender. Muchas veces no sabemos por qué ocurren. Son duras de asimilar, y algunos cristianos inclusive voltean su rostro de Dios, se enfadan, se amargan, y algunos inclusive se vuelven cínicos delante de Dios. A veces buscamos explicación, ¿por qué, Señor? ¿Por qué ha pasado esto? ¿Qué ha ocurrido? Y muchas veces tenemos un silencio por respuesta. Y la vida pues es en muchos sentidos es un misterio. Hay muchas cosas que no entendemos, muchas cosas que no sabemos por qué ocurren, pero son así. Y lo curioso es que si alguien tal vez nos explicara, bueno, esto ha pasado por esto, esta es la razón, en nuestra condición humana seguramente tampoco quedaríamos satisfechos, tampoco nos convencería en nuestro corazón, porque somos humanos, queremos entender, pero también en ese momento queremos ser entendidos, ¿no? Queremos que decirle a Dios, Dios, pero entiéndeme que estoy sufriendo muchísimo y que no entiendo por qué. Es una necesidad el saber por qué. Y yo también en este tiempo de cristiano, ya muchos años ya de haber nacido de nuevo y de buscar y seguir a Dios, he aprendido algo de las Escrituras, y es algo que tenemos que entender. Y es que rara vez, prácticamente nunca, Dios da explicaciones. Rara vez Dios se detiene a explicarte el porqué de las cosas. Y os pongo un ejemplo muy sencillo. A todos aquellos que habráis perdido a alguien, a un ser querido que haya fallecido, seguramente habéis intentado encontrar la razón de por qué, pero también sé que muchos de vosotros, después de un tiempo, sabéis
que no sabéis por qué se ha ido. ¿Por qué se ha ido tan joven? ¿Por qué hemos perdido ese ser querido tan pronto? ¿Por qué nos pasa lo que nos pasa? ¿Por qué sufrimos tragedias? Muchas veces no lo sabemos. Y entonces tenemos que ser confrontados como creyentes con un fundamento básico en la Biblia. Y esto es que el justo por la fe vivirá. Eso tiene que calar profundo en nuestro interior como cristianos. Es algo que tenemos que entender, vivir, comprender, razonar y saber que el justo por su fe vivirá. ¿Os suena esta frase? El justo por su fe vivirá. ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo por ahí? ¿Pablo? ¿Os suena de Pablo? Es correcto. Pablo lo dijo en Romanos 1:17, dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, estamos en Romanos 1:17, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Pero es curioso, si os dais cuenta, que Pablo dice, como está escrito. ¿De dónde está escrito? ¿De dónde lo saca Pablo? Porque Pablo además después lo menciona en Gálatas también, y luego se menciona, aún no sabemos o no estamos seguros del autor, pero se menciona también en Hebreos, mas el justo vive por la fe. Entonces Pablo decía, como está escrito. ¿Dónde está escrito? ¿Quieres que vayamos a donde está escrito? Pues está en el libro del profeta Habacuc, uno de los 12 profetas menores, un profeta muy curioso. Era un profeta curioso porque la mayoría de los profetas le hablaban al pueblo, ¿no? Arrepentíos, pecadores, ¿no? Y el pueblo se cabreaba y sufrían los profetas, pero Habacuc es un profeta curioso, porque Habacuc no le habla al pueblo, Habacuc le habla a Dios. Habacuc vivía en tiempos muy complicados, muy complicados. Es un libro pequeñito, si tenéis la Biblia ahí a mano, son solo 3 capítulos. Es pequeñito Habacuc, es un libro chiquitín, pero es potente, es un libro poderoso por la verdad que se nos revela a nuestras vidas. Y la principal verdad es que el justo por su fe vivirá. Habacuc tuvo que vivir en tiempos durísimos, en tiempos donde había pleitos, peleas, violencia, destrucción, donde la ley de Dios era ignorada. ¿Te suena esto? ¿Alguna realidad presente? Tiempos de injusticia, de maldad y maltrato. Y Habacuc, en tiempos duros, le hizo 2 preguntas a Dios. Le preguntó, Dios, ¿por qué? ¿Por qué? Y la otra pregunta que le hizo Habacuc a Dios fue, Dios, ¿hasta cuándo va a durar esta prueba? ¿Por qué y hasta cuándo? 2 clásicos, ¿no? ¿Te suenan? Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? Y ya que estamos ahí metidos, Señor, ¿cuándo vas a poner tu mano y me vas a sacar de este problema? Vamos a Habacuc. Habacuc, en el capítulo 1, la Reina Valera lo titula muy bien, pone
Habacuc se queja de injusticia, ¿eh? Y mira lo que dice. La profecía que vio el profeta Habacuc, ahí empieza el libro de Habacuc, y dice en el versículo 2: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Habacuc estaba enfadado, no le gustaba lo que veía. Estaba viviendo una situación dura y en vez de ir al pueblo, va a Dios y se queja y le dice: ¿por qué? ¿Y hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Es duro Habacuc, se puso un poco chulito ahí delante de Dios, ¿no? Y no oirás. ¿Ves lo que está ocurriendo, Señor? ¿Ves que hay maldad? Y no vienes y nos salvas. Y a Dios le place contestarle a Habacuc. Y la respuesta es buenísima. Habacuc, no te preocupes, estás viendo toda esta injusticia, estás viendo que los líderes son corruptos. ¿Te suena esto a algo? Estás viendo que hay pobreza, estás viendo que hay injusticia, estás viendo que se roba el dinero y se destina a otras cosas menos al pueblo. Estás viendo que hay idolatría en la nación. ¿Te suena esto a algo? Que la gente se abraza a dioses, se encomienda a dioses que en aquel entonces eran de madera, pero que hoy en día tienen otros nombres, que en aquel entonces y hoy en día es el mismo, el Dios del dinero, el Dios de lo material. Y le dice Dios: yo lo sé y lo veo, pero no te preocupes, Habacuc. Dios es muy, muy curioso. No te preocupes, Habacuc, porque a esta sociedad llena de maldad voy a traer a Babilonia para que les invadan, los sometan, los machaquen, les hagan esclavos, para que sufran, para que les duela. Y me encanta la reacción de Habacuc, ¿no? ¿Qué? ¿No? Señor, ¿cómo es posible? Y justo en ese momento, os voy a pedir que pasemos a Habacuc, al capítulo 2. Justo en ese momento, cuando Dios le está diciendo la que se le va a venir al pueblo de Israel, le dice en Habacuc 2:4, y este versículo Pablo lo entendió perfecto. He aquí, aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Toma. Mas el justo por su fe vivirá. Y entonces Habacuc, todo esto pasa solo en 3 capítulos. Habacuc se da cuenta de que aunque no entendía las formas ni los tiempos de Dios, Dios lo tenía todo pensado, todo bajo control, y Habacuc decide confiar y creer en el amor y en la fidelidad de Dios. Vamos ahora a terminar este libro. Vámonos al capítulo 3. Y aquí te das cuenta que Habacuc pasa de estar enfadado, de reclamarle al Señor: Señor, ¿por qué? ¿Por qué? A veces decimos palabras que no entendemos. ¿Por qué te lo has llevado, no? ¿Por qué me lo has quitado?
¿Por qué me viene esto a mí? ¿Por qué esta maldad? ¿Por qué las mentiras? ¿Por qué la enfermedad? ¿Por qué la pandemia? Y Habacuc pasa a escuchar a Dios. Hay un versículo que dice: estoy atento esperando, Señor. Estoy muy atento esperando a que me contestes, Habacuc. Y a Dios le place contestarle. Y luego dice: apúntatelo, Habacuc. Y entonces Habacuc tiene una transformación, aprende y llega a Habacuc 3. Vamos al versículo 17 y mira lo que dice. Fíjate cómo termina el libro de Habacuc. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. ¡Wow! ¡Qué proceso de Habacuc! De estar ahí amargado a decir: ya lo entiendo, Señor. Y la clave está en Habacuc 2:4. Mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué quería decir? ¿O qué quiere decir? ¿Qué quiere decir este final de Habacuc? Quiere decir: aunque pierda el trabajo, aunque me quede sin trabajo, aunque pierda mi casa, aunque me quiten mi casa, aunque pierda mi salud, aunque caiga enfermo, yo confiaré en el Señor. Aunque el dolor de una pérdida de un ser querido caiga sobre mí y parezca que no encuentro consuelo en nada ni en nadie, yo confiaré en el Señor. Aunque el futuro pinte negro, yo confiaré en el Señor. Aunque el presente parezca hoy en día muy oscuro, yo confiaré en el Señor. Aunque no vea la luz al final del túnel, te pasa que a veces dices: ¿no? El segundo clásico: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Y tú ves ahí, ¿no? Brotes verdes y no se ven ni brotes verdes, ni luz al final del túnel, no, se te acaba el dinero y parece que no llegas. Aún en ese momento, yo confiaré en el Señor. Mas el justo por la fe vivirá. ¿Y qué es la fe? Lo sabemos bien. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es decir, yo estoy 100% seguro de aquello que espero va a ocurrir. Vale, pero aquí la clave es: ¿qué es lo que espero? Lo que esperamos tú y yo no es nuestra solución, no es nuestro deseo ni nuestro anhelo. Lo que esperamos es la promesa del Señor. No sé si está haciendo esto claro. Esperamos aquello que Dios nos ha prometido, aquello que está en los Salmos, aquello que está en Proverbios, aquello que está en toda la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis. Aquello que Él ha prometido para el justo, para ti y para mí, va a ocurrir. Eso es lo que esperamos. Que esperamos que el Señor vuelva pronto, que el Señor vuelva por su pueblo, que esperamos que el Señor levante a los muertos, a los suyos, que esperamos una vida eterna, que esperamos su salvación. Eso es lo que esperamos y estamos convencidos. No es, a veces decimos como que la fe es algo ciego, y no, la fe no es ciega. La fe sabe en lo que cree, la fe sabe en lo que confía, la fe sabe en quién cree y en quién confía. La fe no es ciega.
Una superviviente de un campo de concentración nazi dijo: no hay agujero más profundo que el amor de Dios. Es decir, no hay problema más grande, más gordo, no hay dolor más intenso que sea más grande que Dios, al que Dios no pueda llegar, en el que Dios no te pueda acompañar. Y estamos hablando de dolores reales, de dolores genuinos, pero ahí, en ese momento es donde tiene que entrar la fe en acción. ¿En qué cree la fe? Yo saqué algunos puntos. La fe cree que Dios es perfecto y nunca se equivoca. Lo repito, la fe cree que Dios es perfecto y que Él nunca se equivoca. Pase lo que esté pasando, Dios es perfecto y Él nunca se equivoca. Él está obrando. No es fácil discernir esto cuando estamos en medio del problema, ¿no? Sin embargo, Dios es más grande que nuestro problema y es real. Decía Charles Spurgeon: Dios es demasiado sabio para cometer errores. Dios no se equivoca, Él sabe por lo que estamos pasando y además sabe por qué ha permitido lo que estamos pasando. Te voy a contar un testimonio muy cortito. Cuando yo era muy jovencito, mis padres estaban pasando por un momento complicado en su matrimonio. Todos los matrimonios pasan por momentos complicados y el de ellos se complicó bastante. Estaban enfadados el uno con el otro. Yo era muy, muy jovencito y empezaron salió una palabra muy dura que a mí me impactó. Llegaron a plantearse el divorcio, el separarse. Y a mí me dolió mucho. Yo conocí a Cristo y yo decía: Señor, yo sé que esto no es lo que tú quieres. Que esto no es lo que tú quieres. Tuvieron un momento muy malo. Y recuerdo que yo empecé a orar y le dije: Señor, ten misericordia de mis padres. Yo sé que tú puedes restaurar su matrimonio. Yo sé que tú puedes salvar este bachezote. Yo sé que tú puedes tocar sus corazones. Yo sé que ellos se aman, que además era lo más contradictorio de todo, que se amaban con todo el corazón, pero estaban pasando por un momento malo y trajeron esa posible solución, la peor de todas. En ese momento de desesperación de ambos, se les ocurrió en lo humano esa solución. Y yo empecé a orar: Señor, ten misericordia. Yo sé que tú puedes restaurar su matrimonio. Y resulta que envían a mi padre a trabajar a otra ciudad. Y yo, como Habacuc: ¿qué? Señor, pero justo ahora que está la cosa como está y que yo te digo: Señor, échanos una mano. Mi padre, te lo llevas, ¿no? Con nuestro vocabulario dramático, tú te lo llevas lejos, ¿no? A otra ciudad. Y yo decía: no entiendo nada, Señor, no entiendo nada. No sé qué estás haciendo. Y una noche estaba mi padre fuera, en esa otra ciudad, estaba trabajando. Y una noche escucho a mi madre llorando al teléfono. Y me acerco, como buen hijo, tic, 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 así, ¿no? Y me pongo así a escuchar la conversación. Me lo mostró el Espíritu Santo, no es que fuera de chismoso, pero yo oía que estaba llorando al teléfono, entonces me acerqué y acerqué la oreja para ver qué estaba pasando y escuché a mi madre llorando. Y le decía al teléfono: te amo con todo mi corazón, te quiero con todo mi corazón, te echo mucho de menos. Era mi padre al teléfono. Dios había usado esa distancia para volver a acercar a mis padres. Pero mi mente humanoide
pues no lo entendía. No lo entendía. ¿Qué es lo que le pasó a Habacuc? ¿Qué? ¿Los babilonios? Justo cuando más te necesitamos, Señor, nos envías a los caldeos. Y el Señor, sí. ¿Qué te parece? Pues terrible, ¿no? Pero Dios tiene un plan perfecto. Él nunca se equivoca. Él es perfecto. La segunda cosa que la fe cree es que la fe cree que Dios es bueno y que Él nunca es cruel. En Romanos capítulo 8, en el versículo 8, es un versículo que conocemos mucho también, dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también les predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Qué quiere decir? Que todas las cosas, a los que aman a Dios, al justo, todas las cosas les ayudan al final para bien. ¿Para cuál bien? Para nuestro bien. Pero el bien que Dios tiene destinado para ti y para mí, no el bien que pensamos nosotros, no el sacarnos la lotería, no el encontrar el mejor trabajo, no, el bien que tiene Dios pensado para nosotros. Los procesos suelen ser dolorosos, suelen ser muy dolorosos cuando estamos en medio de la angustia, en medio del problema, en medio de la tragedia. Los procesos suelen doler, ¿a que sí? Cuando no tenemos trabajo, los que hemos estado ahí en algún momento, estás en la cama, ¿no? Cuando tienes trabajo, llegas reventado, y caes a la cama y como un tronco, ¿no? Pero resulta que cuando no tienes trabajo, llegas a la cama y estás tic-tac, 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 tic-tac. Y nos pasó a nosotros. Y yo decía, madre mía. Recuerdo que alguna noche oía por allá a mi mujer también, madre mía, ¿no? ¿También estás despierta? ¿No? Tic-tac, tic-tac. ¿Por qué? Porque el proceso es complicado, es doloroso. Cuando has perdido a alguien, sanar eso es complicado porque duele muchísimo. Pero lo que no podemos perdernos es la oportunidad de aprender. Porque dice en Romanos que todo lo que nos ocurre a los justos, a los que amamos a Dios, tienen un motivo, es para un bien. Y si nosotros nos cerramos en banda, nos metemos ahí en nuestro caparazón y decimos, ¿por qué me está pasando esto? Y no entendemos que Dios nos quiere enseñar algo, nos perdemos esa oportunidad de aprender. La tercera cosa en la que la fe cree es que Dios sabe cuándo es el mejor momento para las cosas. Nosotros tenemos nuestros tiempos, ¿no? Y más hoy en día, que tú metes cualquier cosa ahí al micro, haces pic, 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 ¿no? Y en un minuto, tachán, paella a la valenciana, ¿no? Yo me acuerdo mi suegro ahí preparando la paella con su leña, calculaba, sudando, le traían ahí una cerveza para refrescarse y seguía ahí. Ahora, ¡ping! Paella a la valenciana, un minutito. Y a veces somos así, queremos las cosas ya, rápido, Señor, ya, sí. Estoy sufriendo, quítamelo ya, ¿no? Pero Dios tiene el tiempo para las cosas. A veces como creyentes nos gustan los atajos, ¿no? Nos busca acortar camino. Y a veces hacemos lo que en el mundo cristiano decimos oraciones, pero en realidad son negociaciones. Estamos negociando con Dios. Y a veces le decimos cosas como, Señor, ya aprendí, Señor, estuvo durísimo. Ya aprendí, ala,
Y el Señor dice, yo creo que no has aprendido nada, chaval. ¿Por qué? Porque nos queremos ceñir a nuestros tiempos humanoides y no a los tiempos del Señor. A mí me gusta mucho ver documentales. En la 2 echan unos buenísimos. Hay algunos que no son muy buenos, pero hay unos buenísimos, y los de los animales son buenísimos. Ruth me dice, ¿cómo te gustan los documentales de los animales? Es que son buenísimos, buenísimos, porque ves ahí de todo. Hay acción, hay amor, no, bueno, amor no, pero hay pasión, bueno, no sé si pasión tampoco, pero bueno, hay de todo, ¿no? Y me gusta mucho verlos. Hay unos que además, amor animal, hay algunos que te metes ahí además en la historia, ¿no? Recuerdo aquel creo que lo conté alguna vez, aquel de un cachorro león, que además ahí en el documental se pasaban porque le ponían el marginado, era muy pequeñito, y así le llamaron al leoncito, le llamaban el marginado, ¿no? Era muy chiquitín, entonces le costaba mamar de la leona, de su madre, y los otros, tenía 2 hermanos, y los tíos habían nacido así como alguno de los niños que han nacido últimamente, ¿no? Que están fuertotes, ¿no? Y era muy debilucho y no llegaba y trataba de pillar teta, y los otros ahí abrazados, y luego tienen que desplazarse los leones, y aquel iba lento como una tortuga, ¿no? Y la madre lo esperaba, y muy complicado. Y yo me meto ahí en las historias y estoy, venga, marginado, aprieta, ligera el paso, ¿no? Porque el tío lo dejaban atrás. Total que llega un momento en que la madre lo rechaza, porque es un instinto de supervivencia. Ella tiene que pensar en los que se van a salvar, que son los otros 2. Lo rechazan, lo dejan ahí lejos, y el tío no para de seguir a la manada. La madre ya no lo quiere, los hermanos dicen, bueno, pues más para nosotros, hasta luego. Se van, lo cogen en la noche lo cogen unos chacales, ya cuando están a punto de matarlo. Esto es real, parece que historia de guión, pero está ahí. Llegan unos chacales, lo van a matar, y en ese momento llegan unos leones. Entonces tú dices, ay, ya lo salvaron al leoncito. Pues los chacales salen disparados, y el león le pega una zarandeada, porque eso es naturaleza también de los leones, por instinto de su reinado, y si no son sus hijos propios, un desastre. Yo estaba ahí también amargado, yo decía, esto no va a acabar bien. Total que el leoncito le pega una zarandeada, lo deja ahí, el león lo da por muerto. Luego tiene que cruzar un lago, se levanta el leoncito, tiene que cruzar un lago, casi se muere, y alcanza a su manada, alcanza a su madre y a sus 2 hermanos. Y la madre, por instinto, ya lo había rechazado y ya no lo quería más. Entonces él buscaba teta, imagínate, después de una jornada así, él buscaba alimento, y la madre lo rechaza, y él insiste, y ocurre un milagro en la naturaleza, y la madre lo vuelve a aceptar. Y yo ahí, ¡sí! ¿No? ¡Uy! ¿No? Madre mía. Pues esos procesos y esos tiempos son necesarios, hay que pasarlos. Y ese no era el que os iba a contar, algún otro que seguramente habéis visto, que es el de el que sacan ahí en los documentales Capullitos, y que está ahí para que salga la mariposa. No sé si habéis visto esos documentales. ¿Habéis visto la parte en donde la mariposa tiene que romper el capullo y salir? También es estresante, porque está ahí la mariposa y empieza a ser así, y yo, de verdad, me dan ganas de meterme ahí y decirle, a ver, pum, ¿no? Sal ya, sé libre. Pero te explican ahí mismo en el documental que sin ese fortalecimiento de su cuerpo, la mariposa, en cuanto saliera, si el capullo no fuera lo suficientemente resistente y la mariposa saliera demasiado fácil, ese proceso de fortalecer su cuerpo no se cumpliría. Y entonces, al salir del capullo,
la mariposa moriría inmediatamente. No podría alzar el vuelo, no podría subsistir. Pues algo así nos pasa a nosotros cuando queremos acortar los tiempos. Hay que pasar la prueba. Y la prueba dura. ¿Cuánto prueba la dura? No. ¿Cuánto dura la prueba? ¿Cuánto dura la prueba? Hasta que superemos la prueba, ¿vale? Y si no la superamos, el Señor es tan bueno y tan sabio que tiene una prueba más adelante esperándonos para que la superemos. Entonces, yo te aconsejo que la pasemos lo antes posible, por favor. Es así, es así. La fe, otra cosa en la que la fe cree, es que la fe cree que Dios está en control y entonces podemos estar tranquilos. Hay un dicho, supongo que lo conoceréis, que es que el mismo sol es el mismo sol el que hace endurecer el barro que el que hace derretir la cera. Es el mismo sol. ¿Y qué quiere decir este dicho? Me parece muy curioso porque es real. Quiere decir que depende de nosotros lo que queramos que ocurra en tu vida y en mi vida con la prueba, con el momento de angustia, con la tragedia. ¿Queremos salir fortalecidos o queremos salir derretidos? Depende de nosotros si queremos decir, venga, va, pues estoy aquí en medio, estoy metido en un lío, igual yo mismo me he metido en este lío, pero Señor, enséñame. Señor, saber que Él tiene el control. Señor, yo sé que tú tienes el control. Depende de nosotros si elegimos caer en desesperación, que es lo peor que nos puede ocurrir, o en esperanza. No quiere decir que no pasemos momentos malos, que no suframos, que no tengamos bajones, por supuesto que sí, pero que digamos, Señor, aunque estoy así, en este hoyo profundo, aunque lo estoy pasando terrible, yo sé que tú tienes el control. No sé si habéis visto esta película de Tom Hanks que se llama El puente de los espías. Es buenísima, buenísima, buenísima. Es de estas de intriga y del muro de Berlín, de espías, de espionaje. Está muy buena. Y en la película trata sobre de un espía que pillan en Estados Unidos. Este espía trabajaba para la Unión Soviética y lo pillan que es un espía y pues su destino es terrible, 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 porque en Estados Unidos pues lo que le tocaba era una condena durísima, 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 y se propone en la película, está basada en una historia real, se propone en la película un intercambio con otros espías que tenían prisioneros en la Unión Soviética, pero ese otro destino tampoco era bueno para este espía ruso, porque los espías rusos dan por hecho que si te cogen prisionero, tú vas a confesar, porque entienden que estás buscando salvarte, librarte, o porque te han caído, o porque te ha caído la del pulpo, te han dado hasta en el carnet de identidad, entonces has hablado antes de que te sigan matando, ¿no? Es lo que se entendía en aquel entonces. Entonces sus dos destinos eran terribles, o en la prisión en Estados Unidos o en la prisión en Rusia. Y recuerdo que el protagonista Tom Hanks le decía, oye, te veo muy tranquilo, ¿no? Y él dice, ¿me ves muy tranquilo? Sí, te veo muy tranquilo para lo que te espera. Dice, pero preocuparme, ¿me ayudaría? ¿Me ayudaría en algo? Le dice, no. Ah, bueno, ¿no? Y me encanta porque Tom Hanks llega un momento en que lo entiende, dice, pues sí, es cierto, ¿no? Y eso nos puede pasar a nosotros. El preocuparte un montón va a hacer que te llamen y te digan, oye, ¿estás contratado? ¿Tienes un trabajo? El preocuparte un montón va a quitar que se vayan las deudas. El preocuparte un montón va a hacer que aquel hijo que has perdido vuelva a casa.
Pero en cambio, si ponemos nuestra confianza en Dios, sabiendo que Él tiene el control, podremos estar tranquilos. Y la última cosa que yo he puesto que la fe cree es que cuando la cosa se pone chunga y perdemos de vista a Dios, podemos confiar en que Dios sigue ahí. Aunque no le veamos en las circunstancias, podemos confiar en el corazón de Dios. Y así termina Habacuc 3:19. El último versículo del libro de Habacuc así termina. Jehová, el Señor, es mi fortaleza. Y mira lo que dice. Él, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Da igual la situación en la que estemos. Da igual si estamos en un monte perdidos, estoy hablando metafóricamente, así como el siervo, y no vemos a Dios por ninguna parte. Decimos, Señor, estoy en este pozo hundido y no te veo por ninguna parte, pero confío en tu corazón y sé que estás ahí. Hoy no te siento, Señor. A veces los cristianos nos movemos por los sentimientos, ¿no? No te siento hoy, Señor, pero sé que estás ahí. Y hasta ahí el libro de Habacuc, la historia de Habacuc, que se convierte en nuestra historia también, porque es el mismo Dios que nos está diciendo, no te olvides, tú, cristiano, que el justo por la fe vivirá. No quiere decir que el justo será librado de toda la tragedia, de toda la adversidad, de todo el problema. No quiere decir eso. Lo que quiere decir es que en medio del problema, en medio de la pandemia, en medio de la enfermedad, el justo, gracias a la fe, gracias a que sabe en quién confía, vive tranquilo, aprende, se prepara para lo que viene. Vivimos en un tiempo muy complicado, como los tiempos de Habacuc. Estamos viviendo en una sociedad muy dividida, con muchos problemas, en donde el pecado se quiere meter inclusive en nuestras iglesias. Vivimos tiempos complicados. No sabemos además qué va a ocurrir después de la pandemia. No sabemos cómo va a ser esta nueva realidad. No lo sabemos. No quiero asustarte ni mucho menos, pero no sabemos cómo va a estar la economía. No sabemos, ayer en el estudio o en la charla que nos dio Mari, hablaba de cómo se han incrementado, ¿no?, las enfermedades psicológicas, las enfermedades emocionales. No sabemos qué va a pasar con las finanzas del país, ni con las propias. No sabemos qué nos espera. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que somos justos, que amamos a Dios, que nuestro único recurso, nuestra única salvación, nuestra única mirada es nuestro Señor Jesucristo. Y yo os deseo una buena semana, que Dios os bendiga muchísimo. Y nada, me está diciendo mi esposa que hasta aquí hemos llegado, no hay nada más que decir. Pues nada, que tengáis una muy buena semana, que Dios os bendiga, que en medio de la dificultad, en medio de tu propia tragedia, en medio de esta pandemia en la que estamos todos metidos, que tu fe te acompañe, que disfrutes, que le prediques a otros de tu fe, que otros digan, pero ¿qué te pasa? ¿Por qué estamos como estamos? Y tú tienes esa esperanza, esa convicción, y tú ahí puedes aprovechar y predicarle. Que tengáis una muy buena semana, que Dios os bendiga. El domingo próximo no te olvides que nos vemos por aquí, ya iremos anunciando cómo va a ser la cosa y nada más. Que Dios te bendiga mucho.